Este es el tema que vamos a comenzar, la formación del Imperio Español, pero como os decía antes, quisiera hacer un breve repaso de lo que llamamos de curso para poder contextualizarlo adecuadamente. Nosotros en segundo de la ESO vemos dos grandes periodos históricos, la Edad Media y la Edad Moderna. La Edad Media sabéis que comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo y termina con la caída de la otra parte del Imperio Romano que todavía quedaba, el de Bizancio, en 1453, que coincide también con el fin de la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, que en realidad dura 116 años. Os comentaba que los historiadores españoles consideran también con buenas razones que en realidad acaba en 1492, porque es el momento en el que los reyes católicos consiguen tomar el reino de Granada, se produce el descubrimiento de América y se produce la primera publicación de la primera gramática del castellano. La Edad Moderna, veremos en los temas siguientes, si podemos darlo, que acaba finalmente en 1789 con la Revolución Francesa y entramos entonces en la era contemporánea, que es la que vivimos. La parte de la Revolución Francesa comenzaréis a verla en cuarto de la ESO. Centrándonos... Perdón, no es coronavirus, tranquilos, es resfriado común. Centrándonos en la parte de la Edad Media, vimos que esta se divide en tres grandes periodos. La Alta Edad Media, la más alejada de nosotros, desde el siglo V hasta el siglo X, la Plena Edad Media, siglos XI al XIII, y la Baja Edad Media, siglo XIV y primera mitad del siglo XV. En la Edad Media vamos a ver los grandes rasgos de esta. En política, el rey recurre a sus vasallos como ejército a cambio de otorgarles un feudo como premio a su fidelidad. Esto supone que en el acto de homenaje se entrega un feudo. El rey renuncia a una parte de sus territorios y los que no podrá aplicar la justicia, ni las leyes, ni recaudar los impuestos. Acordaros que en este momento los reyes no son más que los primeros de los nobles, los primeros entre sus iguales. Cada noble, en realidad, en su feudo puede hacer lo que él quiera. Entenderéis que son reyes bastante débiles. El juramento de los reyes de la corona de Aragón precisamente era ese. Señor, nosotros, que somos tanto como como usted, pero juntos somos más que tú, os hacemos el primero entre los iguales. Y si guardéis nuestros fueros y libertades, y si no, no, nos rebelamos. ¿Y cómo se llega a esta situación? Bueno, pues porque cae la institución pública con la caída del Imperio Romano de Occidente. Ya no hay un emperador para todos. Cada pueblo germánico hace lo que le da la gana y cada noble, si puede, pues decide desobedecer a su rey. Acordaros también que Carlomagno intenta unificar de nuevo toda Europa bajo un gran imperio, lo hace mientras está vivo. Su hijo Luis el Piadoso hereda esta situación, pero a la muerte de Luis el Piadoso se reparte el imperio entre sus hijos, Carlos el Calvo, Lotario, el Germánico, y se llega a la guerra entre ellos. Así que los campesinos se ponen bajo el dominio de cualquier noble que pueda defenderlos físicamente, con lo cual renuncian a la libertad que pudieran tener. Además, es el momento en el que coinciden las segundas invasiones bárbaras, la llegada de vikingos por el norte, de musulmanes por el sur, húngaros, etc. Así que cada cual se tiene que poner bajo la protección de cualquier noble que pueda defenderles a él y a sus familias renunciando a sus derechos, poniéndose en una situación subordinada. ¿Cómo es la sociedad de la Edad Media? Está dividida en dos estamentos, los privilegiados y los no privilegiados, a los que se accede por nacimiento. Si eres hijo de noble o de rey, pues serás privilegiado, y si no, pues eres un campesino, un artesano, eres no privilegiado. ¿Qué significa esto? Que los privilegiados no pagan impuestos, tienen leyes diferenciadas, etc. Dentro de los no privilegiados, la mayoría son campesinos y se encuentran sometidos a sus señores por la situación que ya os he comentado. Son la inmensa mayoría de la sociedad y no existe promoción social. Es muy difícil que alguien no privilegiado pueda acceder a la parte privilegiada. Desde luego no en la alta edad media. En la plena edad media tampoco, en la baja edad media quizá un poquito la alta burguesía puede ennoblecerse, como ya vimos en el tema anterior. Esta situación comienza a cambiar en el siglo XII, en la plena Edad Media, cuando comienza el revivir del mundo urbano. Voy a explicar esto en la parte de economía. Os decía que en la Edad Media la mayor parte de la población vive en el campo, donde practican una agricultura de subsistencia, es decir,
Se cultiva no para el mercado, sino para sobrevivir. Cuando llegan malas cosechas, no hay comida para todos, pues alguien tiene que morir. Estos picos que estamos viendo, estos serían la línea verde, los nacimientos. Vemos que en algunas ocasiones, disculpad porque las fechas son posteriores, pero no he encontrado una gráfica de estos momentos, pero nos sirve para hablarlo porque sigue siendo demografía del antiguo régimen. Repito, la parte verde son los nacimientos, pero vemos que en ocasiones son superados por los fallecimientos, es decir, esto podríamos llamarlo como los picos de la muerte. Aquí hay muchísima gente que está muriendo. Esto sería la crisis del siglo XVII. Esta la crisis también del siglo XVII, los primeros años. Pero en el siglo XII el clima mejora y se produce un gran crecimiento agrícola que hace aumentar la población y permite que podamos producir más comida que la que consumimos, es decir, excedentes. Si tenemos excedentes, podemos utilizarlos para intercambiarlos por otras cosas, es decir, vuelven a surgir los mercados que se llaman burgos, que al final se hacen permanentes y son la base de nuevas ciudades. Burgos, Friburgo, Estrasburgo, Flesburgo, toda esta serie de ciudades que hay en Europa que tienen su origen en estos momentos, en el siglo XII. Dentro de las ciudades de los burgos, los que viven son los burgueses, que se dedican no a la producción de comida directamente, sino de manufacturas o a intercambiar estas manufacturas. Artesanos, comerciantes y los banqueros, que simplemente intercambian o sirven de intermediarios para el dinero, para la financiación de estas actividades. Pero en el siglo XIV se desata el apocalipsis, como ya vimos. Por una parte, el clima vuelve a cambiar, pero ahora peor. De hecho, se le llama la pequeña edad de hielo medieval. Hay menos comida disponible y cuando esto pasa, pues llega el hambre, llega la desnutrición y la muerte. Y como hay escasez, comienza la rivalidad por hacerse con los pocos medios que quedan disponibles. ¿Veis por aquí? Cambia el clima, se pierden muchísimas cosechas. Es un momento, el siglo XIV tal vez sea el peor siglo de la historia para vivir. Coincidiendo con el hambre, llegan las guerras que cada vez son más brutales, especialmente tras la llegada de la pólvora. La capacidad de matar es mucho mayor con esta. La guerra de los dos Pedros en la península ibérica, que ya estudiamos. La guerra de sucesión castellana, que estudiamos justamente hace 2 temas, como Isabel consigue imponerse sobre su medio hermano, Enrique IV, la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, con Juana de Arco, etcétera, que ya os conté, que en realidad son 116 años, levantamientos campesinos, las yaqueríes, Walt Tyler, todo lo que vimos en temas anteriores. Y para culminar, en 1346 llega la peste negra desde la colonia genovesa de Cafa, en Crimea, que acabará con el 60% de toda la población europea. 60%. Tenedlo en cuenta, con el coronavirus no llegamos ni al 0,1% de la población. Aquí es el 60%. Esto provoca necesariamente un shock en las mentes de las gentes. La danza de la muerte estáis viéndolo. ¿Para qué vivir? ¿Para qué traer niños al mundo si van a morir de este sufrimiento? ¿No había que vivir ahora? Va a cambiar las mentalidades, como ya vimos y vamos a repasar ahora. Se va a recuperar la posición del ser humano. Dios va a quedar presente, pero un poquito al lado. Vamos a centrarnos en el ser humano, el humanismo. El siglo XV, por lo tanto, sea un siglo distinto. Es el siglo de la recuperación, no porque se encuentre una vacuna ni un tratamiento médico contra la peste, sino porque la peste ha acabado ya con los que naturalmente iban a morir y solo ha dejado a los que naturalmente tenían una resistencia a la enfermedad. Esto sacude 100 años de miseria, de muertes continuas, de huir de un sitio para otro, ver cómo se mueren los hijos, los padres, se muere tu primera mujer, tu segunda mujer. Esto golpea en las mentalidades de la gente y es normal que cambie la mentalidad. El ser humano pasa a ser el centro del pensamiento filosófico de la época. Lutero, Martín Lutero, en Centro Europa plantea la reforma de la Iglesia, que no se estaba comportando como tocaba, y se difunde rápidamente gracias a un nuevo invento que es la imprenta. Tal vez la reforma no se hubiera producido sin este gran invento como la imprenta. Ojo con la reforma, porque los países católicos, entre ellos España especialmente, Italia, van a cometer la contrarreforma que estudiamos el año pasado y que va a ser foco central de este tema que vamos a ver ahora con Carlos V.
Se rechaza la Edad Media, es normal, hemos visto un siglo terrible, así que se mira como oscurantismo la Edad Media y se mira mucho más allá, a un periodo mucho mejor, el pasado, la antigüedad clásica, Grecia y Roma. Quieren volver a renacer la gloriosa antigüedad. Buscando, mirando textos antiguos, se recuperan los escritos que hablaban ya de la esfericidad de la Tierra, como os dije de Posidonio, os dije de Eratóstenes, como Eratóstenes en el siglo II después de Cristo ya dijo que la Tierra era redonda y la midió, y se equivocó por muy poquito, y se copian obras de arte de estilos clásicos de griegos y romanos. La cúpula de Santa María de Fiore, ya os dije que da inicio al Renacimiento, al volver a hacer cúpulas, ya no se hacían cúpulas, se hacían catedrales góticas, pero además con técnicas del gótico. Por lo tanto, permiten levantar grandes cúpulas, como el Panteón romano, que es en el que se inspira Brunelleschi para levantarlo, pero con las técnicas góticas más modernas. La copia de estilos artísticos de la antigüedad, e incluso figuras mitológicas de la mitología griega, cuando ya la religión griega no se practicaba. El descubrimiento de América, que estudiamos en el tema anterior justamente, que buscaba simplemente una nueva ruta hacia las Indias, después de que los otomanos cerrasen la ruta terrestre en 1453 con la toma de Constantinopla, pues llevará a Europa, cuando domine América, a una posición predominante en el mundo.